En este tutorial vamos a ver una serie de conceptos básicos que te van a permitir aprender a programar. Vamos a ver conceptos como valores, variables, tipos de datos, qué son los métodos, cómo podemos tomar decisiones dentro de un programa. Y si bien vamos a estar aplicando todo esto al desarrollo de videojuegos usando Pilas Engine, lo cierto es que todos los conceptos que veamos acá están presentes en todos los lenguajes de programación. Así que gran parte de las ideas que yo te voy a contar acá son fácilmente trasladables a otro tipo de entornos y a otro tipo de sistemas. Ahora, para hacer este tutorial lo más práctico posible, vamos a usar la herramienta Pilas Engine. Lo que te recomiendo es que entres al sitio pilas-engine.com.ar y pulses este primer botón que abre la aplicación directamente en el navegador. Una vez que la aplicación inicia, lo que podemos hacer es poner pantalla completa y abrir la primera opción que dice Abrir el editor. Nosotros vamos a focalizarnos principalmente en el código, así que lo que vamos a hacer es abrir este panel que aparece a la derecha que dice Código y vamos a ocultar este panel de la izquierda que dice Propiedades, no nos vamos a focalizar en esto ahora. Y por último uno que dice Intérprete acá abajo de la pantalla. Más adelante te voy a comentar cuál es la utilidad de cada uno de estos paneles. Lo que quisiera enfatizar ahora es que en realidad el código no está en un solo lugar. Si yo hago clic por ejemplo en la caja, esto va a hacer que en el panel de la derecha aparezca el código referente a este actor en particular, que es la caja. Si hago clic en la plataforma pasa lo mismo, cambia el código a otra cosa. Y lo mismo si selecciono el actor pelota o vuelvo a seleccionar nuevamente la caja. Esto es así en casi todos los sistemas. Siempre se trata de dividir el código en pequeñas porciones, en pequeños módulos o unidades, en lugar de que todo el código del proyecto esté en un solo archivo o en un texto muy largo. Ahora también me gustaría que tengas en cuenta que en realidad el código tiene que respetar una estructura. Yo no puedo poner simplemente hacer algo, porque el editor no va a interpretar exactamente qué quiero hacer y si vos observás con detenimiento, acá dice que el código tiene errores y la palabra hacer algo aparece subrayada. De hecho yo puedo poner el mouse sobre esa palabra y el editor me va a explicar cuál es el problema. En este caso me dice que no encuentra un nombre, no sabe a qué me refiero con hacer algo. Es importante que siempre leamos los mensajes de errores porque a veces no son muy descriptivos, pero en su mayoría nos dan una información valiosa para detectar qué es lo que está pasando en el proyecto, por qué es que el programa no funciona. También aprovecho para comentarte que una de las mejores formas de aprender a programar es mediante prácticas. Es decir, vos podés ver este video, lo podés ver completo sin ningún problema, pero si vos en lugar de hacer eso vas viendo el video de manera gradual, ejercitando cada uno de los ejemplos que voy a dar a lo largo de los videos, los conceptos te van a quedar mucho más claros y va a ser mucho más fácil para vos abordar la tarea de aprender a programar. Así que hecha la recomendación, ahora lo único que nos queda es empezar a ver cada uno de los conceptos que vimos al principio. Vamos a hablar de valores. Los valores nos permiten representar cantidades o cosas dentro de un programa. Por ejemplo, 2 es un valor, otro valor es una cadena de texto, por ejemplo, hola, u otro valor puede ser una lista de números. Observa que cada una de estas cosas que yo estoy escribiendo tiene su forma particular. El número va solo, no hace falta que lo señalemos con nada, la palabra tiene que ir entre comillas y si nosotros queremos definir un conjunto de cosas lo tenemos que hacer entre corchetes separado por coma. Eso es lo que le permite a la computadora identificar que nos estamos refiriendo a distintas cosas y que cada una de ellas representa un valor diferente. Ahora vamos a quedarnos solamente con el 2 que aparece al principio. Voy a eliminar estas dos líneas y voy a volver nuevamente a la línea 4. A este valor yo lo puedo imprimir directamente sobre el intérprete escribiendo la palabra mostrar y poniendo el valor entre paréntesis. Esto dentro de un programa significa que yo quiero ejecutar una acción, que quiero ejecutar una función en particular y que el parámetro que le voy a estar enviando es precisamente el valor 2. Ahora para poner en funcionamiento este programa yo tengo que ir al botón que aparece acá arriba que dice ejecutar. Observa que cuando lo ejecuto no solamente la escena empieza a funcionar y los objetos empiezan a cobrar vida, sino que en el intérprete puedo ver que aparece el valor 2, que es el que yo le pedí al programa que me muestre, y a la derecha aparece number, que es la palabra que utiliza el lenguaje de programación para señalar que en realidad lo que yo acabo de mostrar en pantalla es un número. Los valores por sí solos no son muy útiles, es decir, vos podés pensar que ese 2 representa la cantidad de vidas que tiene el personaje, podés pensar
que son segundos que faltan para completar un nivel o cualquier otra cosa, pero lo interesante es que vos a los números los podés operar para producir valores nuevos. Por ejemplo, yo al 2 le puedo sumar un número como 4 y cuando vuelvo a ejecutar el programa, la computadora se va a encargar de evaluar esa operación y producir un resultado, en este caso 6, que es lo que aparece en el intérprete. Ahora, como te mencioné al principio, los valores no solamente pueden ser números. Yo podría volver a ejecutar la función mostrar, pero enviarle en su lugar una cadena de caracteres como hola. Y al ejecutar el programa lo que lograría es que aparezcan dos líneas en el intérprete. Una que dice 6, que es el resultado de la operación aritmética, y otra línea que dice hola, con la particularidad que esta se reconoce como una cadena de texto. A estas cadenas de texto también las podemos procesar con el operador más para concatenar. Por ejemplo, podemos escribir hola mundo o incluso hacer cosas más complejas como poder mostrar un mensaje que diga tu puntaje es y combinarle un valor numérico sin que sea una cadena de texto. Entonces ahora tengo 3 mensajes en el intérprete. Por cierto, ten en cuenta que una forma rápida de ejecutar código es pulsar la tecla Control seguida de la tecla S. Ese es un atajo de teclado bastante práctico. Y si pulso Escape, vuelvo nuevamente al editor. Eso lo voy a hacer bastante seguido porque creo que voy a escribir bastante código en estos videos. Ahora, si bien yo dentro de las operaciones aritméticas con números puedo, por ejemplo, multiplicar y sería válido, en este caso me va a dar como resultado 42 esa operación aritmética, las cadenas de texto son algo completamente diferente, así que yo no voy a poder hacer cosas como por ejemplo multiplicar una cadena de caracteres porque para el lenguaje de programación esto es inválido. Fíjate que el error me señala que las operaciones aritméticas solo se pueden hacer entre números. La buena noticia es que los mensajes de error en pila son bastante claros e intentan ser muy didácticos, así que lo que te señale el editor generalmente te va a guiar por un buen camino para que tengas conceptos sólidos sobre programación. Ahora, para deshacernos de este error, que solo lo hice para que veas de qué se trata las limitaciones que tienen los tipos de datos, voy a eliminarlo y voy a modificar un poquito este código para hablarte de variables. Variables es lo siguiente que nos interesa analizar. Imagina que mi mensaje dice hola, reproduce un nombre y luego dice ¿cómo estás? El resultado, como vimos antes, es que la computadora va a tomar esos elementos de la cadena de texto, va a operar, es decir, va a construir una frase entera y después la va a mostrar por el intérprete de la aplicación. Ahora el valor, en lugar de ponerlo dentro de la función mostrar, yo podría crear una variable escribiendo var, eligiendo un nombre, por ejemplo persona, y asignándole un valor. De esta forma mi programa, desde la línea 4 hacia abajo, va a poder utilizar la palabra persona como un sinónimo de ese valor que yo elegí anteriormente. Es decir, el programa que escribo ahora, observa que tiene el mismo resultado que el programa que tenía antes, con la diferencia de que ahora persona es una variable que yo puedo cambiar. Yo podría poner Hugo Rusiti y el programa va a seguir funcionando. No voy a tener necesidad de cambiar la línea de código número 6 porque en realidad hace referencia a una variable, cualquiera sea el valor que esa variable tiene. Por ejemplo, yo podría repetir este mensaje una línea más abajo para que diga hola 2 veces, pero podría tomar la variable persona y en este lugar cambiarla para que represente otro valor diferente. Observa que ahora la línea número 6 imprime el mensaje hola Hugo Rusiti, pero la línea 8 imprime un mensaje diferente. Lo único que varía en estas dos llamadas es que la variable persona cambió de valor. Ahora en este ejemplo parece que las variables no son muy importantes, pero en realidad sí lo son, porque muchas veces los programas consisten simplemente en procesar variables y producir resultados diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo podría adaptar este programa para que la variable persona en realidad no obtenga su valor directamente desde el código, sino desde otra función, similar a mostrar, pero que haga lo contrario, que se llama ingresar. Ingresar es una función a la cual yo le doy un mensaje, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Y lo que va a hacer esta función es
abrir un cuadro de diálogo para que yo ponga mi nombre, por ejemplo Juan Pérez, y en el momento en el que confirmo el código se va a ejecutar y va a producir un mensaje de saludo diferente. Es decir, la variable puede ser cargada incluso con información que nos dé el usuario en ese momento y no tiene por qué estar directamente en el código. Otro ejemplo típico de variables es cuando nosotros las utilizamos en un videojuego para representar, por ejemplo, el puntaje. Queremos que el usuario vea su puntaje, pero el puntaje es algo variable. El puntaje queremos modificarlo a medida que el personaje capture monedas o algún otro tipo de elemento dentro del juego. Otra utilidad de las variables es que yo cuando tengo una variable puedo realizar operaciones sobre el tipo de dato que está almacenado en esa variable. Por ejemplo, persona a partir de ahora es una variable local de tipo cadena de caracteres. Si yo escribo el operador punto seguido de la variable, voy a ver que hay una serie de operaciones que yo puedo hacer sobre esa variable. En realidad son operaciones que puedo hacer sobre el dato que está guardado en esa variable. Ahora, como el dato que está guardado en esa variable es una cadena de caracteres, hay operaciones relacionadas con cadenas de caracteres. Por ejemplo, hay una operación que se llama concatenar, hay otra operación que se llama length, que sirve para calcular la longitud de esa cadena de caracteres, o hay otras como replace, que sirve para sustituir partes de esa cadena de caracteres por otra. Nosotros vamos a usar ahora length para poder calcular la longitud en cantidad de caracteres de un texto. Si yo simplemente tomo este atributo y lo incluyo dentro de la función mostrar, vas a ver que lo que va a hacer es mostrarme la cantidad de caracteres que tiene un nombre, por ejemplo Hugo, directamente en la consola. Ahora, para hacerlo más interesante, puedo combinar esto que vimos anteriormente para que el mensaje sea mucho más completo. Tu nombre tiene... Acá va a aparecer la cantidad de caracteres que tiene el nombre, letras en total. Ahora ejecuto y observa que si pongo mi nombre, me aparece el mensaje, tu nombre tiene 4 letras en total. Algo que me gustaría mencionar es que en el momento en el que nosotros aprendemos a usar variables, logramos acceder a un montón de funcionalidad. Por ejemplo, vas a ver que cuando yo ejecuto el código, el programa se pone en funcionamiento, pero yo ya no tengo acceso a poder modificar el código. Es decir, el código, imagínalo que es como una especie de guión que van a ejecutar los actores cuando el juego entre en funcionamiento. Es lo que los actores van a hacer. Y el intérprete que está acá abajo no solamente me va a mostrar el resultado del código, sino que también me va a dar la posibilidad de poder interactuar con el entorno. Yo podría acá escribir algunos de los valores que ya utilizamos anteriormente para ver cuál es el resultado, o incluso acceder a una serie de variables. Observa que yo cuando voy al principio del código aparece un mensaje que me dice puedo usar la variable pilas o actores. Vamos a usar la variable actores por un momento. Observa lo que sucede. Actores, como es una variable, tiene una serie de operaciones asociadas. Si yo uso el operador punto, voy a acceder a cada uno de los actores que está en la escena. Por ejemplo, caja. Y caja, como es un actor, tiene una serie de operaciones asociadas. Por ejemplo, está saltar, que lo que va a hacer es que el objeto se mueva cuando yo invoque a esa acción. Es decir, yo estoy haciendo algo completamente diferente a lo anterior, pero el concepto es el mismo. Estoy usando el operador punto para acceder al contenido de una variable. En este intérprete, si vos haces hacia arriba con el teclado, vas a ver que también se repite la línea de código anterior. Así que yo podría usar esto para, por ejemplo, llamar a otra función que se llama decir, que espera una cadena de caracteres, que sirve para que el mensaje de saludo aparezca, pero aparezca directamente pronunciado por el actor. Volviendo con la metáfora anterior, si esto es un guión de lo que van a hacer los actores en la escena, esto es más parecido a un chat, que solamente va a estar activo cuando el videojuego esté en funcionamiento. Observa que si yo pongo detener, ya no tengo la posibilidad de escribir código directamente acá. Así que en cierta forma el intérprete y el editor de código se complementan, se utilizan en distintas partes de la fase de desarrollo del juego. El editor se usa en el momento en el que yo estoy componiendo el videojuego que lo estoy editando y el intérprete se utiliza cuando el juego está en funcionamiento. Ahora voy a limpiar un poco el código porque te quiero mostrar otro concepto súper importante relacionado con las variables. Dentro de pilas hay una palabra reservada llamada this que funciona muy parecido a una variable.
Porque yo a esta palabra reservada le puedo anteponer el operador punto y acceder al contenido de un objeto que en particular es la caja. Es decir, this va a ser una especie de variable que me va a estar almacenando una referencia al actor que ejecuta el código en el que estoy situado. Por ejemplo, si yo escribo this saltar, como vimos hace un momento, lo que voy a hacer es que la caja salte. Y digo que esta es una especie de variable, pero hay ciertas cosas que no puedo hacer. Por ejemplo, yo no puedo asignarle a this un valor numérico, no lo puedo cambiar. El editor me va a señalar que hay un problema porque yo no puedo redefinir la palabra this. Sin embargo, se parece a una variable porque yo puedo utilizarla para acceder a otro tipo de propiedades o incluso puedo usar la función mostrar para ver exactamente cuál es el valor de esta palabra reservada. Observa que en el intérprete me va a decir que en realidad estoy haciendo referencia a una caja y estos dos números que aparecen acá son la coordenada horizontal, que es de 98, y vertical, que es de 40 píxeles. Esta propiedad de coordenadas horizontales también son variables, o sea que yo podría escribir dentro de este código thisX y cambiar la posición horizontal de la caja, por ejemplo a 0, para que aparezca en el centro de la pantalla, o incluso podría tomar otra de las propiedades como escala y ponerle un valor 2 que sería el doble de tamaño para alterarlo. Es decir, tener acceso a esta variable this o palabra reservada en realidad me da control total sobre este actor. Yo puedo cambiar absolutamente todo simplemente escribiendo this y luego el operador punto. Ahora, mediante variables yo también incluso podría desde el código de la caja enviarle una orden a otro actor, por ejemplo la pelota que está acá. Una forma fácil de hacer eso es volver a abrir el panel izquierdo de propiedades, identificar dónde está el actor al cual le queremos dar una orden, por ejemplo la pelota, y arrastrar y soltar el nombre del actor directamente sobre el código. Vas a ver que con esto aparece una línea de código nueva que declara una variable nueva mediante la cual le puedo dar órdenes a este otro actor. Por ejemplo, quiero que la pelota diga hola, soy una pelota rebotando. Y para que el mensaje no sea tan largo voy a poner /n, que es un carácter especial para hacer un salto de línea. Es decir que por un lado aparezca la palabra hola, soy y debajo una pelota rebotando. Y como te mencionaba hace un momento, si bien ahora estamos haciendo algo completamente diferente, los conceptos son los mismos. En la línea número 9 estoy declarando una variable nueva llamada pelota. Es de tipo actor, es decir, no es un número ni es una cadena de texto, es un actor. Y la forma que utilicé para asignarle valor a esta variable es usando el operador de asignación y después accediendo a una función llamada obtener actor por nombre que espera recibir un texto del nombre de ese actor. Así que incluso en este caso yo podría reemplazar esto por una variable y hacer que el usuario decida cuál es el actor que yo quiero señalar o cuál es el actor al cual se le quiere dar una orden. También en este código están presentes las validaciones de errores que mencioné antes. Si yo, por ejemplo, tomo esta línea de código y la desplazo más arriba en el código, se va a producir un problema porque el editor me va a señalar que en realidad lo que yo llamo pelota, la variable pelota, no se puede utilizar antes de ser declarada. Es decir, siempre que nosotros utilicemos variables tenemos que tener en cuenta que las podemos empezar a utilizar recién una vez definidas. Tenemos que darles valor para poder utilizarlas. Y observa que el mensaje de error es bastante claro. Me está diciendo que la variable está declarada en la línea 10, mientras que yo estoy tratando de utilizarla de la línea 8. Así que esto lo vamos a poner de nuevo abajo y vamos a pasar al concepto de métodos y funciones. Para abordar el concepto de funciones vamos a dividirlo en tres partes, porque en realidad las funciones sirven para un montón de cosas. La primera utilidad que me parece que tienen las funciones es que me permiten pedirle a la computadora que haga un trabajo sin tener que involucrarme demasiado en ese trabajo. Es decir, yo solamente le puedo pedir a la computadora que haga algo invocando el nombre de la función. Por ejemplo, lo que hicimos anteriormente con la función mostrar cuando le dábamos un número o una operación, lo que estamos haciendo es realmente invocarle a la computadora, es decir, decirle que haga un trabajo por nosotros, que en este caso es mostrar un mensaje en el intérprete, es decir, hacer la operación y después mostrar el mensaje sobre el intérprete. Pero hay otras utilidades más. Yo podría escribir mis propias funciones o incluso usar las funciones para interactuar con el motor de videojuegos. Ahora,
abordemos un poco más en qué consiste invocar a funciones. Lo cierto es que en todos los sistemas generalmente el comportamiento de un programa se realiza de esta manera. Así que es fundamental que vos tengas en cuenta que hay una serie de funciones que al momento de utilizarlas simplemente las tenés que acceder por nombre. Por ejemplo, yo puedo usar nuevamente la palabra reservada this, el operador punto, e identificar cuáles de estas son funciones. Una forma rápida de saberlo es reconocer que las funciones tienen un icono, en este caso un icono de una caja violeta, y a la derecha se reconocen como métodos. Yo en este curso hablo de funciones y de métodos como la misma cosa. La verdad que hay una diferencia técnica entre las dos. Podríamos decir que un método es una función, pero que vive dentro de una clase, dentro de un objeto, que está relacionada a algo. Pero si lo miramos desde un punto de vista práctico, los dos conceptos son casi iguales. El de función y método cumplen montones de propiedades en común, así que no vale la pena distinguirlos por ahora. Por ejemplo, algo importante de las funciones o de los métodos es que para invocarlos nosotros tenemos que escribir el nombre de ese método, por ejemplo saltar o de la función, y tenemos sí o sí que abrir y cerrar paréntesis para completar la invocación. En este caso saltar, fíjate que cuando yo abro el paréntesis, el editor automáticamente me señala que la función no necesita ninguna especificación más. Si yo escribo esto, el personaje va a saltar. Pero si yo, por ejemplo, llamo una función como decir, observa que cuando abro paréntesis, el editor me señala que hay dos cosas que yo puedo especificar. Por un lado un mensaje y por el otro lado una duración, que es el tiempo que va a durar el mensaje en pantalla. Y esta duración, fíjate que tiene un signo de pregunta porque en realidad es opcional. Yo podría llamar a la función indicándole la cantidad de segundos o podría llamarlo de esta manera. Ese último parámetro lo puedo omitir. Ahora veamos un ejemplo más. Así como yo puedo acceder a un método directamente de este objeto, también tengo la posibilidad de acceder a un atributo bastante importante dentro del motor que es pilas. Fíjate que el atributo tiene un icono diferente y dice property, porque es una propiedad dentro de este actor. Y a esta propiedad también le puedo acceder a una serie de funciones. Hay una bastante útil que se llama azar, que cuando abro los paréntesis me señala que le tengo que especificar dos números. Esta función sirve para obtener un número aleatorio entre dos valores. Por ejemplo, si yo le digo que me calcule el número al azar entre 1 y 10, lo que me va a devolver esta función es un número que yo podría incluso guardar en una variable, por ejemplo, resultado, e imprimirlo en la pantalla nuevamente con la función mostrar. En esta ejecución el resultado es 3. De hecho, voy a quitar esto para que no sea confuso y volver a ejecutar el código. Observa que ahora me dio de resultado 10, si lo vuelvo a ejecutar me dio de resultado 2. Y así sucesivamente, cada vez que lo ejecute me va a dar un número al azar entre 1 y 10. Ahora, para descubrir cuáles son las funciones de pilas y cómo se utilizan, te voy a dar un pequeño consejo. Fíjate que en la parte superior de la pantalla hay un botón que dice ayuda. Cuando lo pulsás te va a mostrar el manual de pilas. Pero si pulsás acá arriba donde dice glosario de funciones, te van a aparecer listadas todas las funciones que soporta el motor. Acá está, por ejemplo, la función mostrar, me indica que recibe un mensaje y nos da algunos ejemplos de cómo se utiliza, ¿no? Cómo es, por ejemplo, mostrar 2 más 2, qué resultado va a dar, cómo funcionan las operaciones sobre las cadenas de caracteres y después me va a mencionar incluso la función ingresar y todas las que incluye el motor más abajo. En este caso, como estamos usando la función azar, también lo que podemos hacer es ingresar en el buscador, escribir azar y tener una descripción más detallada de qué es lo que hace la función. Incluso vas a ver no solo la descripción, señalando algún detalle importante sobre cuáles son los números que se incluyen y cuáles no, y una serie de ejemplos para que puedas ver cómo funcionaría esa función si la empezás a utilizar desde el intérprete. La segunda utilidad de las funciones o de los métodos es que nosotros podemos agrupar una serie de sentencias de código en un solo lugar y hacerlas reutilizables. Yo para esto voy a borrar un poco el código que está acá y voy a partir de un ejemplo mucho más simple. Imagina que nosotros tenemos una variable nombre con un valor y dos líneas de código que utilizan esta variable. Por ejemplo, mostrar, hola el nombre,
y una siguiente línea de código que simplemente pregunta ¿cómo estás? Ahora, el ejemplo es súper básico, de hecho ya hicimos algo anteriormente muy parecido. Lo importante es que en realidad hay 3 líneas de código que son las que se encargan de hacer esto. Si yo quisiera repetir este mensaje, repetirlo 2 veces, lo que podría hacer es repetir este código, copiar y pegarlo para que haga esto 2 veces, o mejor, podría incluso tomar estas 3 líneas de código y extraerlas en una función que se encargue de hacer todo eso bajo un solo nombre. Para hacer eso tengo que salir de este método, escribir algo como decir hola, que va a ser el nombre de mi método, abrir, cerrar paréntesis y después abrir llaves para que vaya el cuerpo. Acá es donde voy a colocar el contenido de mi código. En este punto, si yo ejecuto el juego no va a hacer nada. Pero voy a tener la oportunidad a partir de ahora de invocar a esa función que yo mismo escribí. Si escribo this, vas a ver que aparece la función decir hola en el autocompletado, así que para llamarla solamente tengo que abrir y cerrar paréntesis y el programa va a funcionar exactamente igual a como lo hacía antes. Incluso puedo mejorarlo un poco. Por ejemplo, si yo este código lo invoco varias veces, va a saludar a la misma persona varias veces, como podés ver acá. Pero ¿qué tal si yo quiero enviarle el nombre de la persona que quiero saludar? ¿Qué tal si quiero saludar primero a Pepe y después a Juan? En este punto el editor me va a dar un error porque me va a estar diciendo que en realidad el método que yo creé, decir hola, solamente sabe saludar a una persona, no espera ningún argumento de esta forma. Así que para que ese código funcione, yo lo que puedo hacer en cada uno de los métodos que creo es definirle una serie de parámetros. Yo podría decir que, por ejemplo, nombre ya no es más una variable que está dentro del cuerpo del método, sino que es algo que se recibe a través de los argumentos, es un parámetro. Entonces el resultado de este programa es que cuando yo lo ejecute va a saludar a 2 personas diferentes, primero va a saludar a Pepe, después va a saludar a Juan, y en realidad el funcionamiento del programa se puede analizar de la siguiente manera. Cuando invoco a este método decir hola, lo que envío como argumento es un valor. Ese valor va a ser referenciado por este parámetro, nombre, y dentro del cuerpo del método voy a estar accediendo a este nombre de la manera en la que yo quiera. Incluso si quisiera sumar más parámetros podría hacerlo separándolos por coma. Por ejemplo, podría decir cantidad o cualquier otra cosa que a mí se me ocurra. Lo más interesante de asignar o agrupar el código de esta manera es que a veces necesitamos dentro de un videojuego representar acciones propias. Por ejemplo, yo quiero que una nave dispare, pero quiero hacerlo de una manera en la que el código sea fácil de leer. Quiero poder invocar un método que se llame disparar, de modo tal que cuando yo vea el código sepa exactamente qué es lo que está sucediendo en el juego y no tenga que ver tantos detalles y tantas líneas de código para entender qué es lo que el programa hace. La tercera utilidad que tienen las funciones o los métodos es que también me permiten hacer que mis actores o mi código reaccione a eventos del usuario. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, imagina que yo quiero que este actor que aparece acá reaccione cuando el usuario hace clic en la pantalla. Para hacer eso lo que tengo que hacer es crear un método nuevo, pero un método especial. Observa que cuando yo escribo cuando dentro del editor, hay una serie de sugerencias que me muestra el propio Pilas Engine. Por ejemplo, hay una sugerencia que dice cuando hace clic. Si yo selecciono este nombre y lo completo como un método, voy a estar haciendo algo muy parecido a lo que hice antes, es decir, voy a estar escribiendo mi propio método, pero con la particularidad de que este método va a ser invocado por el propio motor de videojuegos en reacción al usuario. Así que si yo, por ejemplo, invoco a la función saltar dentro de este método, cada vez que haga clic sobre el actor va a dar un salto. Por cierto, observa que también cuando hago que el personaje salte, el editor de código va a estar señalando con un color violeta que esa línea de código se está ejecutando. Esto también lo vas a poder observar si querés verlo con más detalle cuando pones el juego en funcionamiento y pulsas el botón pausar. Pausar te da la posibilidad de revisar cuál fue la ejecución del juego e incluso poder volver a ver en qué momento se produjo la ejecución de cada una de las líneas de código en el programa. Por ejemplo, la función iniciar que nosotros escribimos acá, el método,
Yo no te lo mencioné al principio, pero es un método especial. Fíjate que cuando yo voy al principio del código, este método de iniciar se ejecuta automáticamente. Este código que dice decir hola también se ejecuta, pero se ejecuta porque yo lo invoqué. Si no lo estuviera invocando, no se ejecutaría. Ahora veamos el concepto de condicionales. Los condicionales nos permiten tomar decisiones dentro de un programa. Y para eso vamos a seleccionar otro de los actores. Vamos a tratar de trabajar un poco en el actor plataforma. De hecho, estos dos actores los podemos eliminar. Una forma de sacarlos de la escena es pulsar la tecla X. Con eso los eliminás. Otra forma es ir a propiedades y seleccionar la opción eliminar. Nos vamos a quedar solamente con la plataforma. E incluso vamos a... No, el intérprete lo vamos a dejar un momento. Mira, en este ejemplo cuando yo lo ejecuto simplemente está la plataforma, no hace nada. Vamos a hacer que cuando el usuario haga clic en la plataforma se mueva un poco para la derecha. Lo vamos a hacer como hicimos antes con el actor pelota. Vamos a usar la función cuando hace clic. Y en lugar de hacerlo saltar como hicimos con la pelota, vamos a tomar la propiedad X de la plataforma y le vamos a asignar una expresión. Le vamos a asignar el mismo valor X. Es decir, con esto no estaríamos haciendo ningún movimiento, pero después le vamos a sumar una cantidad, por ejemplo 50. Esto va a hacer que cada vez que hagamos clic sobre la plataforma se produzca una mutación de esa variable, ¿no? Que le estemos asignando constantemente unos 50 píxeles. Ahora, como excusa para que nosotros hagamos de esto un ejemplo de condicionales, lo que me gustaría hacer es que cuando el usuario haga clic en la plataforma, en un momento determinado, digamos cuando cruza la mitad de la pantalla, vamos a hacerle algo a esta plataforma, vamos a hacer que cambie su rotación o haga alguna cosa distinta. ¿Qué es básicamente un condicional? Básicamente un condicional es una construcción que hacemos en el código de esta forma, en donde primero hacemos una pregunta. Por ejemplo, la pregunta es si la coordenada horizontal de la plataforma supera el medio de la pantalla, que es justo 0, y tiene dos porciones, es decir, dos bloques de código. El primer bloque de código es aquel que se va a ejecutar cuando esta condición que está acá arriba sea cierta, y esta otra porción de código se va a ejecutar cuando esto sea falso. Así que vamos a hacer simplemente una llamada a la función mostrar y vamos a decir es cierto. Y en el otro bloque vamos a poner es falso. Mi intención acá es que veas que cuando hago clic en la pantalla se va a iluminar una parte del código, que es esta parte que está acá. Y cuando es cierto se va a iluminar la parte de arriba. De hecho, no sé si se alcanza a ver del todo bien, pero observa que cuando hago clic, esta parte como que se ilumina. Tal vez, si lo vemos en modo pausa, se alcance a ver un poco mejor. Mira, acá es donde se produce el primer clic. Justo acá. Es decir, se produce el primer clic, la variable horizontal, o mejor dicho, la propiedad que representa la posición horizontal del actor se incrementa. Por eso estoy viendo acá que la plataforma se mueve. Y el código que se ejecuta es el que está acá abajo. En cambio, cuando la plataforma se sigue moviendo hacia la derecha, hay un momento en donde se ilumina el código que dice es cierto. Fíjate en este caso, creo que va a suceder justo acá, en esta parte. Otra forma de poder visualizar esto es usar una función que incluye pilas que se llama observar. Si yo escribo observar directamente en el código, pilas me va a pedir que le especifique cuál es la variable que quiero ver. En este caso yo quiero ver la variable X, así que este código me sirve, pero le voy a poner acá variable X. Entonces cuando ejecuto el programa y hago clic, va a aparecer acá arriba cuál es el valor que tiene la variable. En este caso tiene menos 57. Como es menor a 0, esta función, esta porción de código se va a ejecutar y a medida que hago clic, el mensaje que aparece en la consola que dice es falso va a cambiar por es cierto. De hecho, vamos a tratar de hacerlo un poquito más visible acá. Yo podría cambiar el es cierto por el cambio en la transparencia de la plataforma. Podría decir cuando
supera el centro de la pantalla, la transparencia se tiene que ir al 50%. Entonces acá fíjate que cuando hago clic y supera la posición horizontal 0, se transforma en una plataforma transparente. Incluso podría decidir que en este punto, cuando la plataforma supera los 190 píxeles, podría destruir la plataforma y lo puedo hacer de la misma manera en la que lo hice anteriormente. Primero una pregunta, después tengo que evaluar cuál es la posición de la plataforma y si supera, por ejemplo, los 190 píxeles, entonces le pido al actor que se elimine usando este método, this.eliminar. Ahora cuando ejecute el programa y haga clic varias veces sobre la plataforma, cuando supere la coordenada 190 va a desaparecer. Obviamente los condicionales sirven para hacer cosas mucho más interesantes. Yo traté de darte un ejemplo muy básico de lo que se podría hacer sin irme por conceptos mucho más avanzados, pero pensá que esta idea inicial se puede llevar mucho más lejos cuando en realidad empezás a hacer juegos más complejos. Por ejemplo, Pilas viene con un actor que yo lo puedo crear acá arriba, que es la nave, que está acá. Y la nave, si observás su código en el método actualizar, primero voy a deshacerme de esto y del intérprete. Observá que el método actualizar es un método especial de Pilas, lo podemos pensar así, es un método que se ejecuta todo el tiempo. Vas a observar que en este código hay varios condicionales. Este condicional lo que nos va a señalar es que si se pulsa el control, en particular si se pulsa la flechita hacia la izquierda del teclado, lo que se va a producir es una rotación en una dirección. Y más abajo vas a ver que pasa lo mismo, pero si se pulsa la tecla derecha. Incluso un poco más abajo vas a ver que si se pulsa espacio, se llama una función con el nombre disparar. Si yo voy a la definición de la función disparar, vas a ver que en realidad estoy dentro del mismo código, un poquito más abajo nada más. Acá es donde estábamos antes. Nos movemos un poquito más para abajo y hay una serie de cosas que se hacen. Esto es muy parecido al método que nosotros creamos para saludar a una persona. La diferencia es que acá no se usa ningún argumento y lo único que se hace en esta parte del código es construir un nuevo actor, un actor láser, se lo guarda en una variable y se le asignan una serie de propiedades para que ese disparo aparezca en la pantalla. Ahora, si no viste esto en funcionamiento nunca, lo vamos a hacer ahora. Mira, la nave aparece en la pantalla, se puede mover hacia los costados. De hecho, si yo miro el código en esta parte, vas a ver que actualizar se ejecuta siempre. Y si me muevo hacia la izquierda, se ilumina esa parte de código porque se está ejecutando. Es decir, la condición que está acá es cierta, es lo mismo que vimos antes. Y si pulso hacia la derecha, se va a mover en la otra dirección. Por último, si pulso espacio, se va a llamar a la función disparar. Observa que esta parte de código se ilumina y esta parte de código que está acá, que es la que se va a ejecutar cada vez que yo dispare, también se va a iluminar. Sé que este ejemplo es bastante más complicado de lo que nosotros vimos, pero lo que me interesa es que cuando uno aprende los conceptos básicos de programación, cuando entiende qué es un método, qué es una variable, qué es un parámetro de una función, no solo logra poder escribir código, sino que también logramos entender exactamente cómo funciona el código de otras personas. Esta habilidad de poder leer código es muy importante porque yo incluso podría copiar este código que está acá, modificarlo y entender exactamente por qué se comporta de esta manera. Ojalá esta introducción a programación te haya servido. Ten en cuenta que yo leo los mensajes de YouTube, así que si me querés escribir por ahí no hay ningún problema. Y que Pilas también tiene un foro de usuarios en donde se pueden hacer preguntas y conocer a personas que también están aprendiendo a desarrollar videojuegos. Ojalá el video te haya gustado, nos vemos la próxima.